¡Alto! Lo que estás a punto de ver es la llave maestra que separa a quien triunfa en la vida de quien solo sobrevive. Este hombre, don Ramón, vivía en la cuneta de la Ciudad de México, CDMX, pero él guardaba el mapa secreto hacia la libertad. Descubrió el punto ciego que está saboteando tu vida ahora. Si tienes el coraje de encarar la verdad, te prometo, los próximos minutos van a destruir y reconstruir todo lo que piensas sobre la riqueza, la dignidad y el destino. No parpadees, la revelación está en los próximos segundos. Antes de que continuemos con la historia de don Ramón y el secreto que descubrió, quiero saber desde dónde me acompañas. Escribe aquí en los comentarios el nombre de tu ciudad o país, ya sea en la vibrante CDMX, la soleada Guadalajara o en cualquier rincón de nuestra América Latina. Tu presencia es importante. Aprovecha para suscribirte al canal y recibir más historias que tocan el alma. Era un Moncho, y no don Ramón, el que se arrastraba por las mañanas en la plaza de Santo Domingo. Ya no era un hombre, sino una sombra, una mancha gris en el colorido tapiz de la Ciudad de México. A sus 50 años, su identidad estaba gastada como el asfalto donde dormía, y su único trabajo diario era aceptar su propia invisibilidad. Su rutina era un ciclo vicioso y frío: despertar antes del sol, sentir el olor de la basura mezclado con el aroma a café de olla que subía de los puestos ambulantes, extender la mano y esperar sin esperar nada. Se había convencido, con la fría lógica de la miseria, de que la caridad era el único puente entre él y el hambre. El peso de su resignación era mayor que el saco raído que le servía de almohada. Los sonidos de los mariachis distantes eran solo un recordatorio cruel de la fiesta de la vida de la cual él había sido expulsado silenciosamente. El ritual era siempre el mismo: no miraba a los ojos. Mirar a los ojos era arriesgarse a ver la lástima, o peor, la repulsión. Moncho mantenía la cabeza gacha, los hombros encorvados, proyectando la imagen de quien ya había sido roto y no merecía ser reconstruido. Sus pensamientos eran susurros de justificación, la narrativa que la mente crea para aceptar el conformismo. La vida me hizo así, es el destino, no hay de otra. Observaba la prisa de los Chilango, habitantes de la CDMX, todos inmersos en sus propias batallas, tacos al pastor en mano y el reloj corriendo. Él era un estorbo, un pedazo de paisaje que había que rodear. Esta convicción silenciosa era su mayor lujo, pues aliviaba la responsabilidad de intentar. «No manches», pensaba, «¿para qué el esfuerzo?». La mente de Moncho había construido una cárcel cómoda, hecha de escasez. Escasez de dinero, escasez de oportunidades, escasez, sobre todo, de valor propio. La limosna era un pago por su propia sumisión, una confirmación de que él era un caso perdido pero sostenible. Había dejado de soñar con un trabajo honrado hace años. La idea de despertar y tener un propósito le parecía una traición a su condición actual. Si conseguía unos pesos para unas tortillas y un atole caliente, el día estaba ganado. Este contentamiento mínimo era el veneno más sutil que le impedía levantarse. El olor de esquites en el aire de la noche, para él, era el aroma de la vida ajena, no de la suya. Para los transeúntes, Moncho era la figura estándar de la pobreza, vistiendo la máscara de la humildad resignada. Veían sus harapos y su cuerpo flaco. No veían la fortaleza de su convicción interna de que el mundo le debía algo, pero él no le debía nada al mundo. Detrás de los ojos vacíos había un juicio silencioso sobre la prisa y la superficialidad de los demás. Esta crítica interna era su última línea de defensa, la única forma de sentirse moralmente superior a aquellos que le daban migajas. Estaba atrapado en un ciclo de dependencia, pero su mente estaba atrapada en un ciclo de autoengaño.
En la efervescencia de Tepito, donde los colores eran más vivos y los sonidos más altos, Moncho se volvió sordo y ciego a su alrededor. Ignoraba el alegre cascabel del vendedor de helados, la risa fuerte de las marchantas en el tianguis. Su mente lo protegía del mundo, transformando todo en una niebla incolora y monótona. Había perdido la capacidad de sentir la luz del sol como un calor que lo nutría. Era solo un calor que le molestaba. Esta desconexión sensorial era el espejo de su alma. Todo era potencial, pero nada le pertenecía, pues él ya había decidido que no merecía poseer ni siquiera la belleza de un día soleado en México. Si Moncho pudiera ser honesto consigo mismo, admitiría que no anhelaba la riqueza, sino la dignidad simple de ser llamado por su nombre, Don Ramón, y ser tratado como un hombre capaz. Anhelaba el saludo de respeto, no de lástima. Quería que sus palabras tuvieran peso, que su trabajo tuviera valor. Pero ese deseo estaba enterrado bajo años de vergüenza y fracaso. Cada mañana tenía la oportunidad de levantarse y caminar fuera del barrio, buscar algo, pero la voz del escepticismo en su mente era más alta que el sonido del despertador. Elegía el dolor familiar de ser invisible a la incertidumbre aterradora de ser rechazado. La mayor carga de Moncho no era la pobreza material, sino la pobreza de la elección. Era libre de cambiar de plaza, libre de buscar un pequeño trabajo, libre de empezar, pero vivía bajo la tiranía de la inercia. Había entregado el control de su vida al miedo y a la complacencia. Su conflicto interno no era luchar para sobrevivir, sino luchar para merecer sobrevivir. Era un ejemplo vivo de que la miseria más profunda es la que se instala en la mente, haciendo a la persona creer que no hay más semillas para sembrar. Esta cárcel mental, invisible para el mundo, era la que más temía enfrentar. Aquel amanecer en particular no parecía diferente. La neblina matinal que envolvía la CDMX, esparciendo un velo grisáceo sobre la plaza de Santo Domingo, era la metáfora perfecta para la confusión mental de Moncho. Estaba con la mano extendida, casi oculta por el saco de yute que lo cubría, cuando la vio. Doña Elena, la tamalera más honesta y ruda de toda la plaza, empujando su carrito. Elena era una matriarca fuerte, con manos callosas de vapor y maíz, cuyos ojos no tenían lástima, pero tenían la fuerza de quien construyó la vida con el esfuerzo de cada tamal. Se detuvo frente a Moncho, no para darle la moneda, sino para encararlo con una franqueza que lo hizo retroceder, rompiendo su ritual de invisibilidad. Ella se agachó, sin prisa, y sacó de su bolso no dinero, sino una pequeña medalla de Nuestra Señora de Guadalupe, gastada por el tiempo, con una frase casi ilegible grabada en el reverso. La medalla parecía pulsar una luz silenciosa, en contraste con el gris de la calle. Moncho esperaba la moneda, el gesto fácil de caridad, pero recibió algo mucho más pesado, la atención y la exigencia de un alma que lo veía de verdad. Sintió la vergüenza de ser evaluado, no por su miseria, sino por su inacción, una sensación que no sentía hace años. El atole caliente que ella bebía soltaba un vapor que olía a propósito, a trabajo, a vida. «Toma», dijo doña Elena con su voz ronca, extendiendo la medalla. «No te daré limosna, Moncho. Esa medalla tiene la inscripción: La fe mueve la montaña. Llevas 10 años sentado ahí. ¿Y qué es esta plaza sino tu montaña? Tú no necesitas un peso, necesitas un motivo. Un peso se acaba en minutos, un motivo bueno, un motivo te saca de aquí. Si tuvieras fe en tu propio brazo, no estarías aquí esperando la migaja de los demás». Moncho sintió el dolor de la verdad, un choque mental, como un balde de agua fría en su alma anestesiada. Era una acusación disfrazada de consejo, lo que le generó una duda moral profunda. ¿Era cruel o el ángel que necesitaba? El olor de tamales de mole y verde flotaba en el aire, un aroma que siempre fue un consuelo distante,
pero que en ese momento se convirtió en un símbolo de su fracaso. Moncho apretó la medalla en su mano, sintiendo el metal frío, y se dio cuenta de que ella no le había dado la imagen de la Virgencita por piedad, sino como un desafío. Era como si le hubiera dicho: «Eres un hombre, no un costal de basura». La honestidad desarmante de Elena era un acicate que iba contra todas las reglas que él había establecido para sobrevivir en las calles. La regla de nunca ser confrontado y la regla de aceptar la limosna sin cuestionar. Se sintió indigno de la fe que la medalla representaba. El silencio que siguió a la partida de doña Elena fue ensordecedor. El ruido de la ciudad parecía haber disminuido solo para realzar el sonido de su propia mente gritando en protesta. El escepticismo, la voz vieja, argumentaba: «Ella es solo una vendedora de tamales, ¿a poco sabe algo de tu dolor?». Pero la nueva voz, la voz incitada, repetía la frase: «La fe mueve la montaña». Moncho miró su área sucia y desordenada y vio allí la manifestación física de su mentalidad. El muro de indiferencia social que lo oprimía, se dio cuenta en ese instante, era en realidad construido por su propia inacción. Entonces vino el desafío. Elena se había negado a darle limosna, pero lo había invitado a trabajar implícitamente por un tamal. Pudo haber corrido tras ella y suplicado, pero algo lo detuvo. Miró al suelo y vio una pequeña pila de papeles y detritos que él mismo había esparcido. Fue un gesto mínimo, casi inconsciente, pero extendió la mano que minutos antes estaba pidiendo, y recogió un puñado de basura. Decidió, en ese momento, que no pediría más tortillas ese día. Se ganaría su propio suelo limpio, aunque fuera solo su metro cuadrado en la plaza. Aún confundido, pero impulsado por una chispa de ira mezclada con vergüenza, Moncho hizo un gesto que no hacía en años. Se levantó por completo y comenzó a organizar el caos a su alrededor. Cogió el saco, enderezó la espalda sintiendo la tensión de músculos olvidados hacía mucho tiempo, y empezó a barrer la basura que lo definía. No tenía escoba, usó un pedazo de cartón. No tenía cubo, usó su propia mano. Este acto de limpieza en su área de descanso era, simbólicamente, el primer acto de metanoia. Fue un micro cliffhanger personal. La pregunta flotaba en el aire. ¿Volvería a sentarse en la próxima hora o esa pequeña actitud de dignidad lo llevaría a un viaje sin retorno? El primer día de la jornada de Moncho se gastó en una batalla silenciosa contra la inercia. Había limpiado su metro cuadrado, pero el resto de la plaza seguía sucio y el suelo alrededor parecía burlarse de su pequeño esfuerzo. La neblina de la mañana cedió al sol fuerte, y el calor que antes molestaba, ahora era una invitación a la acción. Se dio cuenta de que la limpieza de su pequeña área no era un trabajo finalizado, sino un manifiesto. Los transeúntes notaron la diferencia, no de forma obvia, sino subconscientemente. Nadie le dio dinero por eso, pero algunos chilango desviaron la mirada con menos rapidez. La repulsión dio lugar a una breve curiosidad. Moncho, ahora de pie, sentía la ansiedad de ser visible, el dolor de la expectativa, pero también la adrenalina de tener que sustentar su propio gesto. La primera prueba vino en la forma de su antiguo compañero, el Tuerto, un hombre que había abrazado la desesperación de forma permanente. El Tuerto se acercó, tosiendo y pidiendo el acostumbrado cigarro, y vio a Moncho parado, mirando a la plaza. «¿Qué onda, carnal? ¿Te volviste loco? ¿A quién le estás haciendo guardia?», preguntó con sarcasmo. La voz vieja de Moncho, la del escepticismo, le susurraba que volviera a la oscuridad, que era más fácil y más segura. Pero él respondió por primera vez en años, no con un gemido, sino con una frase: «Estoy viendo oportunidades, amigo». La extrañeza en su propia voz lo sorprendió, y la respuesta de El Tuerto,
una mirada de lástima y desdén, reforzó que la verdadera batalla sería sustentar esa nueva mentalidad frente a aquellos que amaban su miseria. Esa tarde, el hambre apretó. Un hambre diferente, no solo física, sino un hambre de prueba. Él se negaba a extender la mano. En su lugar, se acercó a un puesto de frutas en el borde del tianguis y preguntó al joven vendedor, Jorge, si necesitaba ayuda para descargar cajas u organizar el inventario. Moncho esperaba la humillación, la negativa automática. Jorge dudó, desconfiado, pero la honestidad en los ojos de Moncho, que ahora encaraba a la gente, marcó la diferencia. Ayúdame a organizar estas manzanas por tipo y te pago un taco y un agua fresca. Fue un acuerdo, no una limosna. La primera lección: el trabajo honrado es la moneda de la dignidad, y la dignidad exige esfuerzo. Mientras trabajaba, Moncho sentía el sudor escurriendo y el cuerpo adolorido, pero había una satisfacción oculta en la fatiga. Organizaba las manzanas con un cuidado que no usaba ni para su propia ropa. Ese cuidado era el respeto rescatado por su propia capacidad. Notó que cada manzana brillaba bajo el sol y las tocaba como si fueran joyas, no frutas. El olor de fruta fresca, dulce y ácida, era un contraste poderoso con el olor a basura de su antigua vida. Estaba aprendiendo, por el acto de sus manos, que el orden y la excelencia son las primeras manifestaciones de la mentalidad de merecimiento. El pago, un taco al pastor y un agua fresca, pareció la comida más suntuosa. No era el sabor, sino el significado. Al dar el primer mordisco, sintió el calor de la tortilla y el sabor picosito de la carne, no como un alivio temporal, sino como una recompensa merecida. La satisfacción no estaba en el estómago, sino en el alma. Miró la pequeña medalla de Guadalupe que guardaba en el bolsillo, y la frase sobre la fe ganó un nuevo significado. La fe es la creencia en la capacidad de tu propio esfuerzo de crear la realidad. Estaba cosechando la primera semilla de su nueva mentalidad. ¡Órale! En los días siguientes, Ramón aplicó el principio de la excelencia en pequeños actos. No conseguía trabajo fijo, pero se ofrecía a cargar bolsas de las marchantas, lavar los pequeños escalones de tiendas con el agua que sobraba o barrer la puerta de las personas. No pedía pago, solo ofrecía el servicio, y el pago era la consecuencia natural. Descubrió que la indiferencia social no era un muro impenetrable. Era una puerta que solo se abría con el calor de la proactividad. Estaba rompiendo el ciclo de la invisibilidad. Ramón comenzó a notar las metáforas del universo a su alrededor. Observaba las semillas de maíz que doña Elena plantaba simbólicamente en sus tamales. Cada grano era una promesa de sustento. Se dio cuenta de que la vida era un campo de siembra, y que el acto de extender la mano vacía era una semilla podrida que solo daba el fruto amargo de la dependencia. Con cada pequeño trabajo, sentía que estaba plantando una semilla de valor. Empezó a llamarse internamente Ramón, rescatando la dignidad del nombre que había abandonado. La jornada no era lineal. El escepticismo era un enemigo traicionero. Una mañana lluviosa y fría, donde el olor a chile y cebolla era ahogado por la humedad, nadie necesitaba ayuda. Ramón se sentó en su área limpia y la desesperación intentó volver. La voz vieja susurraba: «Es inútil, es más fácil y más cálido pedir. Fracasaste». Casi extendió la mano hacia un hombre de traje, pero apretó la medalla en su bolsillo. No tenía nada que hacer, pero tenía la opción de no volver a ser Moncho. Usó ese tiempo para remendar, con restos de hilo encontrados en la basura, su abrigo. El trabajo, incluso sin remuneración, era su nueva forma de rezar. Ramón descubrió la ley de la atracción, no de forma mística, sino práctica. La actitud atrae la oportunidad. Al ofrecerse para limpiar la acera de una pequeña panadería, el dueño, don Chema, vio el celo con el que limpiaba la suciedad incrustada. Don Chema no le ofreció dinero,
sino un pan concha y un vaso de leche caliente. Pero más importante, le dio un gesto de reconocimiento, una mirada que decía: «Te veo y veo tu esfuerzo». Ese gesto valía más que 10 limosnas, pues confirmaba que el mundo estaba reaccionando a su cambio interior. Se dio cuenta de que su mayor prueba era mantener el ritmo, la consistencia. La consistencia era el nuevo músculo que necesitaba ejercitar diariamente. El sol era la luz de la oportunidad, y la oscuridad era la tentación de volver a la pereza mental. Alternaba momentos de introspección profunda, donde se acordaba de la frase de doña Elena, con la acción inmediata. Las frases cortas de comando para sí mismo: «Levántate», «Ofrece», «Sirve», eran sus nuevos mantras. La narración de su vida se estaba volviendo más fluida, menos arrastrada. Cada día Ramón se movía un poco más lejos de la plaza, expandiendo su radio de acción, enfrentando nuevas calles y nuevos rostros. Se estaba desprendiendo de su antiguo territorio mental. El cambio era gradual y doloroso, pues cada paso hacia adelante era una despedida de la identidad victimista que le daba subsistencia emocional. Estaba cambiando la seguridad de la miseria por la incertidumbre aterradora de la dignidad. El viento fuerte de la mañana, que antes sentía como un castigo, ahora era la fuerza que empujaba las alas invisibles de su nueva voluntad. Si tú crees, así como Ramón está empezando a creer, que todo lo que sucede en nuestra vida es un reflejo directo de la mentalidad que elegimos cultivar, cuenta en los comentarios: ¿cuál es la mayor montaña que tu fe necesita mover hoy? Tu respuesta puede inspirar a alguien a dar el primer paso. Encontró un bote de pintura abandonado y un pincel viejo. Ramón, que nunca había pintado nada, vio la oportunidad de añadir valor. Le preguntó al dueño de un pequeño taller, un garaje o mecánica de bicicletas, si podría repintar los números de la acera que el tiempo había borrado. El dueño le dio permiso por educación, sin esperar nada. Ramón pasó horas, con dolor de espalda y el olor fuerte de la pintura, para hacer un trabajo de excelencia, usando su única herramienta, la actitud. No solo pintó los números, los revitalizó. El dueño de la tienda quedó impresionado con el cuidado con el que un hombre sin nada trató un trabajo de poco valor. ¡Qué padre! Ramón comprendió que no necesitaba herramientas materiales, sino una herramienta mental: la disposición. Usaba lo que tenía, tiempo y voluntad. Empezó a sentirse rico, no en dinero, sino en opciones. Podía elegir volver a pedir o seguir sirviendo. Podía elegir quejarse de la lluvia o usarla para lavar los zapatos de algún comerciante. Su mente estaba dejando de ser una cárcel de escasez y se estaba convirtiendo en un arsenal de posibilidades. La jornada de Moncho lo transformó en un observador agudo de la naturaleza humana. Veía que la gente no daba limosna por amor, sino por culpa, y daba trabajo por respeto. Se dio cuenta de que lo que él pedía antes era el camino más rápido hacia la indiferencia. Lo que ofrecía ahora era el camino más lento, pero más sólido, hacia la conexión. Estaba cambiando la lástima por la admiración, la humillación por el orgullo sutil de un trabajo bien hecho. A cada atardecer volvía a su área limpia, durmiendo en el suelo duro, pero sintiendo que el dolor físico era honesto, diferente del dolor vacío de su antigua resignación. Ya no tenía más dinero, pero tenía sentido. El olor a pozole que subía de una casa cercana era un aroma de esperanza, no de exclusión. Estaba recomenzando a saborear la vida. El crecimiento era lento. A veces ganaba unas monedas, otras veces solo la satisfacción de un gracias sincero. Pero mantenía la disciplina. El día solo era ganado si había hecho algo para merecer el pan. Estaba construyendo un puente invisible sobre el abismo de la miseria, y cada acto de dignidad era un ladrillo. Un día, al limpiar una estatua antigua en la plaza que nadie notaba,
encontró un pequeño broche de talavera en el suelo, colorido y valioso. Su primer instinto fue venderlo, pero se acordó de la lección de doña Elena. No es lo que el mundo te da, sino lo que tú mereces. Buscó al dueño de la tienda más cercana y devolvió el broche. El dueño lo recompensó con una comida completa, no por caridad, sino por confianza. Esta honestidad fue la prueba de su nueva mentalidad. Comenzó a observar a los hombres de negocio no con envidia, sino con curiosidad. Estudiaba cómo se movían, cómo hablaban. Se dio cuenta de que la diferencia no estaba en el traje, sino en la postura. Caminaban como si esperaran el éxito. Ramón empezó a caminar un poco más erguido, imitando la postura de la expectativa. Este simple cambio físico comenzó a enviar una señal diferente al mundo. La jornada de Moncho era una metanoia diaria, el cambio de la mente. Estaba sustituyendo la creencia de que la vida me pasa por la convicción de que yo hago que la vida suceda. No tenía un plan de negocios, pero tenía un plan de actitud. Dar siempre lo mejor, independientemente de lo que recibiera. Se dio cuenta de que la luz que buscaba no vendría de fuera, sino de dentro. Él era la vela que necesitaba ser encendida por su propia voluntad. La oscuridad de la miseria no era la falta de luz solar, sino la falta de luz interior. Ramón estaba barriendo la acera frente al lugar, cerca de un callejón concurrido donde el flujo de coches y la prisa eran intensos. Se había ofrecido a limpiar el área más sucia de la calle y estaba finalizando el trabajo. El dueño del taller, un hombre grande y taciturno, llamado don Ricardo, que observaba a Ramón hacía días con un mixto de escepticismo y curiosidad, se preparaba para cerrar. En ese momento, un coche de lujo se detuvo bruscamente, un modelo importado que parecía fuera de lugar en ese barrio. Del coche bajó un hombre de negocios, bien vestido, llamado Gustavo, visiblemente estresado y con el rostro crispado por la frustración. Acababa de pinchar una llanta en un charco, y la grasa había ensuciado todo su zapato y la barra de su pantalón. Furioso, Gustavo comenzó a reclamar en voz alta, culpando al taller por no mantener la calle limpia. El escenario era de alta tensión. La arrogancia del rico contra la indiferencia del trabajador. Don Ricardo, el mecánico, estaba a punto de entrar en una discusión acalorada que terminaría en pelea o en la pérdida de un cliente potencial. Ramón, que terminaba de barrer, sintió la antigua tentación de encogerse y alejarse, volviendo a ser la sombra invisible. La voz del escepticismo gritó en su mente diciendo: «Esta bronca no es tuya, vuelve a ser Moncho, es más seguro». Pero la nueva mentalidad, la semilla de la dignidad plantada por doña Elena, lo impulsó hacia adelante. Vio que el conflicto no era sobre la llanta, sino sobre la rabia y la falta de respeto. Y la rabia, él sabía, era la miseria del alma, sin importar cuánto dinero tuviera la persona. Se acercó a Gustavo, no con la mano extendida, sino con la postura erguida de quien ofrece una solución. No tenía toallas limpias, pero cogió un pedazo de trapo que usaba para limpiarse sus propias manos y un poco de agua. Ramón, el hombre que apenas tenía que comer, se dobló con humildad genuina y comenzó a limpiar la grasa del zapato de Gustavo con un cuidado y una atención que parecían casi un rito sagrado. Era un acto de servicio absoluto, desprovisto de cualquier herramienta, excepto su actitud. Gustavo se quedó paralizado, la rabia marchitándose en su rostro al ver al hombre sucio, pero con la dignidad intacta, realizando el servicio. El acto de limpiar el zapato, un gesto de humildad extrema, representaba la decisión de Ramón de nunca más volver a la mentalidad de la escasez y del engaño. Se estaba probando a sí mismo que el valor de un hombre está en lo que da y no en lo que pide. Eligió la dignidad sobre la tentación de aprovecharse de la situación de furia del otro. Cuando Ramón terminó, el zapato de Gustavo brillaba y la rabia del ejecutivo había sido sustituida por una profunda vergüenza y admiración.
Extendió la mano para pagar a Ramón un billete alto. La misma tentación de siempre, el dinero fácil que lo llevaría de vuelta al vicio. Pero Ramón no cogió el billete. Miró a Gustavo a los ojos, una mirada que ahora era firme, tranquila y llena de autoridad emocional. Y dijo con la voz serena y grave: «No necesito caridad, señor. La llanta ponchada fue un accidente, no una oportunidad de robo. Si necesita ayuda con su llanta, le pido a don Ricardo que le ayude, y yo le ayudo a cambiarla. Eso es un servicio». La negativa del dinero fácil fue el verdadero clímax. Aquel gesto, que para el mundo parecía locura, era la declaración final de que Moncho había muerto, y Ramón había nacido. Don Ricardo, el mecánico, observaba todo con los brazos cruzados y un nudo en la garganta. Vio el brillo de la determinación inquebrantable y la prueba de que la mayor riqueza de aquel hombre era su integridad. Gustavo, el ejecutivo, guardó el billete y cogió la mano de Ramón, estrechándola con una fuerza sincera, no como un cliente que paga, sino como un hombre que reconoce a otro. No dio dinero, pero dio algo mucho más valioso: su conexión. No necesitó palabras. Su mirada comunicó: «Vi tu fuerza». Don Ricardo, el dueño del taller que observaba la escena, no dudó. Llamó a Ramón al interior de la oficina y no le ofreció un plato de comida, ni un lugar para dormir. Le ofreció una invitación, un billete de primera clase para salir de la miseria mental. Don Ricardo tenía un hermano en Guadalajara, propietario de un gran centro de reparaciones, un taller que estaba buscando un hombre de confianza, alguien que pudiera empezar de cero, pero con la mentalidad correcta. «No necesito un mecánico, Ramón», dijo don Ricardo, llamándolo por el nombre que había conquistado. «Necesito un hombre que limpia la suciedad del suelo como si estuviera puliendo oro, y que tiene más dignidad que mis clientes más ricos. Tu actitud es tu único activo, y es el único que importa. Vete a Guadalajara. Mi hermano te espera». El desenlace para Ramón no fue una fortuna instantánea, sino la reconquista de su capacidad de recomenzar. No salió de la Plaza rico, sino reconstruido. No recibió un cheque gordo, sino un destino. Dejó atrás el saco de yute y llevó consigo solo la medalla de Nuestra Señora de Guadalupe y la firmeza de su nuevo paso. La neblina que antes envolvía la plaza de Santo Domingo, símbolo de su confusión, se había disipado completamente, dando lugar a la claridad del sol poniente que pintaba el cielo con los colores de la esperanza. La transformación de Ramón probó la ley implacable de la vida. La pobreza es una condición, pero la desesperación es una elección. La miseria material lo aprisionó por años, pero fue la miseria mental, el escepticismo, la resignación, el victimismo, la que lo mantuvo allí. El día en que eligió limpiar su metro cuadrado, rehusar la limosna fácil y tratar el servicio humilde con excelencia, fue el día en que firmó su carta de libertad. La verdadera llave del éxito no está en cuánto tienes, sino en lo que estás dispuesto a hacer con lo que te queda. La moral final de esta jornada es un susurro que debe resonar como un trueno en tu alma. La más poderosa transformación en la vida es la metanoia, el cambio de la mente. El universo reacciona no a tus necesidades, sino a tu valor percibido, a tu actitud. Moncho solo comenzó a recibir oportunidades cuando dejó de pedir y comenzó a ofrecer. No buscó riqueza, buscó dignidad, y la dignidad lo recompensó con un nuevo camino. Ramón no olvidó quién fue Moncho. Lo veía como una semilla podrida de la cual germinó el árbol de su nueva vida. Estaba en el autobús hacia Guadalajara, observando las luces de la CDMX alejarse, y sentía un alivio sereno. Ya no era un mendigo, sino un hombre en transición, un trabajador, un recomenzador. Y el sonrisa en su rostro era la prueba de que había conquistado su única riqueza verdadera, la capacidad de elegir su propia actitud,
incluso cuando no se tiene nada más. Si la historia de la metanoia de Don Ramón tocó tu corazón y te inspiró a limpiar tu propio metro cuadrado de mentalidad, muestra tu apoyo. Suscríbete al canal para más lecciones de vida, deja tu like y, más importante, comparte esta historia con alguien especial que necesita urgentemente acordarse de que su actitud es la llave maestra para su destino.